la charla básicamente va a estar centrada en los indicadores de valor, pero específicamente voy a profundizar un poco en unos proyectos de investigación que nosotros hemos realizado en temas de logística hospitalaria. Entonces, la idea es mostrar un poco cómo hemos construido diferentes proyectos alrededor de logística hospitalaria y cómo evaluamos estos proyectos o los resultados de los mismos desde los indicadores de valor. Entonces, básicamente esto es lo que voy a estar hablando en esta charla. Son 4 pequeños slides, perdón, 4 pequeños componentes, donde obviamente estaré centrado un poco en las aplicaciones, perdón, en las aplicaciones, que es donde quiero mostrarles un poco desde la academia qué es lo que hemos hecho y cuáles proyectos colaborativos hemos tenido con diferentes estancias o procesos hospitalarios. Entonces, bueno, de manera general, mi nombre es Carlos Franco, nuevamente, tengo un doctorado en logística y este doctorado básicamente lo enfoqué en temas de logística y gestión de cadenas de suministro hospitalarias. Tengo una maestría en ingeniería industrial y mi core de investigación o lo que estoy interesado y me dedico básicamente en la academia es a estudiar estos 4 componentes, donde uno de ellos es específicamente logística hospitalaria y toda la optimización de la cadena de valor en hospitales. También tengo unos roles importantes que están relacionados, no directamente, pero soy el director del semillero en Supply Chain Management, donde básicamente hacemos proyectos de investigación con hospitales o empresas relacionadas con procesos hospitalarios, y también soy el director de la maestría de Business Analytics, donde obviamente no todos los proyectos giran en torno a salud, pero sí tenemos varios proyectos que están encaminados en esta línea. Entonces, un poco para resumir, algunos de estos proyectos son los que les voy a mostrar hoy y es de cómo salen los indicadores de valor y cómo nosotros evaluamos esos indicadores de valor. Entonces, hemos tenido proyectos con la clínica de la Universidad de La Sabana. De hecho, este proyecto lo voy a mostrar y está muy relacionado con la primera charla. De hecho, muchas cosas que mencionaron ahí, los voy a volver a mencionar desde el punto de vista de cómo lo aproximamos en la investigación, con el hospital, en la optimización de la gestión de medicamentos. Trabajamos un proyecto con el Hospital Mederi en la predicción de costos de diabetes tipo 2 para la gestión del presupuesto de los pacientes que tienen esta enfermedad. Con el Grupo Amarey trabajamos un proyecto de mejoramiento del alistamiento del proceso quirúrgico. Con la Cardio es otro de los proyectos que voy a mencionarles. Trabajamos en un proyecto de la gestión y configuración y agendamiento de pacientes para COVID-19 en la pandemia. Y otro proyecto que les voy a mostrar es un proyecto en una red hospitalaria en Francia, donde básicamente se quería robotizar el proceso de alistamiento de preparación de unidosis y hacer una distribución en una red de hospitales. Entonces, digamos que la idea no es, de la charla no es como tal detallar como conocimientos teóricos acerca de redes de valor o indicadores de gestión, sino que voy a mostrarles cómo estos proyectos los hemos usado. Obviamente en la primera parte les voy a contar un poco sobre proyectos de valor, sobre indicadores de gestión. Entonces, para hablar un poco del contexto, no voy a entrar ni a leer las definiciones, pero existen 2 grandes conceptos que son Supply Chain Management y logística. Entonces, de hecho, en la primera charla estaban hablando un poco de eso. Y básicamente lo que a nosotros nos interesa es estudiar toda la cadena logística o toda la cadena de valor, específicamente en hospitales. Pero ¿qué pasa? Generalmente las cadenas logísticas o las cadenas de valor involucran muchos procesos de manufactura, muchas empresas y muchas organizaciones, pero en el sector hospitalario o en temas de logística hospitalaria no se ha profundizado con el mismo ahínco que se ha hecho en otro tipo de cadenas de valor. Entonces, pues estas definiciones solamente es para profundizar que existe. De hecho, se me perdió un poquito. Bueno, acá era, la primera parte es Supply Chain Management y la segunda parte logística, para involucrar o enfatizar que la logística hace parte de la cadena de valor o la gestión de cadenas de suministro. Entonces, esto es lo que compone una cadena logística de manera general. Entonces, tenemos procesos de abastecimiento, producción, transporte, almacenamiento, transporte y entrega al producto final o al cliente final. ¿Qué pasa en los procesos hospitalarios? Pues que básicamente la producción se transforma, si no es en manufactura obviamente,
si no es una prestación de servicio, se transforma en un proceso de servicio. Y ahí es donde nosotros hacemos un énfasis desde la universidad en estudiar esos procesos de prestación de servicios en los hospitales, ¿sí? Porque obviamente existen cadenas de suministro logísticas que son productos, por ejemplo, manufactura de productos dermatológicos. Está haciendo manufactura y se entrega a un cliente que obviamente es un cliente que necesita un producto que es de salud, pero existe una manufactura. Pero ¿qué pasa en la gestión de servicios? Entonces, es lo que queremos o lo que nosotros estamos como encaminados a estudiar. Entonces, ya lo mencioné en la primera charla, hay unos flujos generales, unos flujos de producto que van obviamente desde la manufactura inicial hasta que llegan al cliente final. Hay un flujo de información que va en ambos sentidos, es decir, el cliente o el consumidor final hace una trazabilidad de ese producto y ese producto entrega ese cliente, perdón, entrega una información que se devuelve toda la cadena y viceversa, y hay un flujo financiero que va del cliente final hacia el cliente inicial. Entonces, eso es para definir netamente lo que veíamos en la primera charla, pero ahora vamos a enfatizar qué pasa en la cadena logística. Entonces, en la cadena logística hay dos puntos de vista. Entonces, esos dos puntos de vista están relacionados. En lo primero, si no estamos produciendo algo, no existe esta planta que está acá. Perdón, no me sirve el pointer. Bueno, no existe esta planta que está acá, ¿cierto? Esa planta se transforma a un prestador de salud, ¿cierto? Y ese prestador de salud también tiene que integrar los procesos logísticos, es decir, también tiene que hacer una planeación, ya lo mencionaron en la primera charla, hay una planeación de materiales, de medicamentos, de insumos médicos y demás, pero todo ocurre en el proceso de prestación del servicio hospitalario o del servicio médico. Pero hay unos indicadores que son un poco diferentes a cómo se maneja una planta. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué se transforma? Pues esa transformación, perdón, me estoy devolviendo. Esa transformación o ese énfasis en la logística hospitalaria o la logística de atención médica, pues tiene diferentes vertientes. Entonces, les voy a hablar un poco de algunas de ellas. Por ejemplo, la logística de los medicamentos. Entonces, ya de hecho hay cosas relacionadas, pero que lo mencionaban ahorita en la primera charla, y es, por ejemplo, los tiempos de entrega son muy variables entre los diferentes tipos de medicamentos, entre los diferentes productores, los costos son variables y es algo de lo que les voy a hablar. Y entonces, ¿cómo medimos esa importancia de esos indicadores de gestión para mejorar la cadena de suministro, por ejemplo, de los medicamentos, o de los suministros médicos y quirúrgicos, o de los dispositivos y equipos médicos? ¿Sí? Pero todo eso viene principalmente enfatizado en ¿qué? En una prestación de un servicio médico, y nuevamente los indicadores varían un poco a una manufactura o un sector tradicional. Entonces, dentro de las decisiones que se pueden tomar de manera general, se pueden encontrar estas tres estrategias que son un poco de largo plazo, y es, tengo unas estrategias de inventario, llámese medicamento, insumo médico, ya nos mencionaron un poco sobre ellas en la primera, pero hay unas decisiones logísticas que son muy importantes tener en ese tipo de estrategias. Hay otra estrategia que es la estrategia de transporte y distribución, y hay una estrategia de localización. Entonces, todas esas estrategias logísticas se tienen que llevar a una toma de decisión, pero enfatizada al sector médico. Ya lo mencionaban, voy a hacer referencia mucho a la primera charla, porque tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, la localización de un nuevo centro de almacenamiento de medicamentos, que es justamente lo que están trabajando en la Fundación Santa Fe. Es una estrategia de localización y es muy importante, pero el énfasis final es cómo mi nivel de servicio de atención va a mejorarse con esa estrategia de localización. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué es lo más, el eje central? Pues el servicio al cliente. Nuevamente, el servicio al cliente acá no es un cliente es un cliente atípico porque puede ser la salud de un paciente, ¿cierto? Entonces, la salud de un paciente no se puede medir igual que se mide, por ejemplo, la no entrega de un producto, pues es un producto que tiene un nivel de servicio del 90%. ¿Qué pasa si es un medicamento que se necesitaba o un insumo médico para una cirugía? Entonces, obviamente, los niveles de servicio cambian cuando se está hablando de una estrategia a nivel hospitalario. Entonces, voy a pasar muy rápidamente, nuevamente me voy a centrar mucho en las aplicaciones, pero de manera general, esto es lo que puede pasar a diferencia, no se ve muy bien, pero lo voy a
Lo voy a tratar de resumir, y esto es lo que pasa, por ejemplo, en un servicio de atención domiciliaria en casa. Estas son las decisiones, es decir, esto que se transforma, que viene de acá, perdón, esto que viene de acá, que son unas estrategias de un triángulo de decisiones logísticas, cómo se puede transformar cuando yo tengo unos servicios de hospitalización en casa. Esto es de un estudio que se realizó en Cali, y justamente lo que se trata de ver es cómo yo hago la configuración, por ejemplo, de toda la planeación del proceso de una visita médica en casa y todas las decisiones logísticas que están interrelacionadas en ellas, en tres diferentes niveles de atención: a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel estratégico. Entonces, por ejemplo, a nivel operativo, cómo hago el ruteo diario de los visitadores médicos y su staff médico, obviamente, y cómo hago esa configuración, pero también cómo hago el control de inventario de esos suministros que debo tener para hacer ese ruteo y visita a los diferentes pacientes. Pero a nivel táctico, por ejemplo, cómo voy a hacer esa planeación de los visitadores médicos, llámese enfermera, doctor y todo el personal médico involucrado, para hacer el agendamiento de sus turnos médicos, por ejemplo, ¿sí? Cómo voy a hacer la localización de los pacientes, obviamente si no tengo un punto central de pacientes, perdón, de staff médico, si no tengo un punto de partida. Y cuál va a ser mi estrategia, por ejemplo, de inventario para manejar ese inventario diario que estoy suministrando a las diferentes visitas médicas. Y a nivel estratégico, por ejemplo, nuevamente viene cómo voy a localizar un punto de visita o un punto nuevo donde van a partir para hacer esas visitas. Ahí era una empresa prestadora de servicios de visita médica domiciliaria en casa. ¿Cómo voy a escoger la flota? Por ejemplo, ¿cómo voy a dimensionar la flota médica o la flota vehicular para hacer en el largo plazo esa estrategia? Entonces, de manera general, pues digamos que acá se puede ver un poco cuáles son las diferencias enfatizadas entre un servicio, por ejemplo, de atención domiciliaria versus un servicio normal de otro tipo de manufactura. Entonces, nuevamente, unas definiciones muy generales para ya entrar a contarles un poco lo que hemos hecho. Entonces, los indicadores de gestión, nuevamente todos de pronto en el día a día manejamos diferentes indicadores, pero es una relación de un número que muestra el rendimiento de un proceso, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que queremos saber o queremos medir es un indicador de gestión y cuál es el rendimiento de algo que yo quiero saber si está controlado, si está funcionando bien, si no está funcionando bien, o lo quiero comparar con otro indicador, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es compararlo con un histórico. Entonces, podemos decir que si sube mejora o si disminuye también puede ser una mejora, pero queremos compararlo con un histórico o un valor que se ha venido presentando. En ciertos casos, obviamente, en los procesos nuevos, por ejemplo, no existen indicadores históricos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo comparar indicadores similares o puedo comparar propuestas para tomar una decisión, como les voy a mostrar. Es decir, cuando no existe nada, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo puedo tener alternativas de solución y compararlas entre ellas para ver con esos valores cuáles son la mejor decisión. Y básicamente se pueden ver evoluciones positivas o negativas y actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué pasa si mi indicador de gestión ha mejorado o ha empeorado? Obviamente, si ha mejorado, estoy bien, quiero seguir mejorando, o si ha empeorado, pues tomar las acciones correctivas para trabajar sobre él. Entonces, lo importante es, por ejemplo, identificar métricas relevantes, nuevamente dependiendo, de hecho, en la primera presentación nos mostraron unas métricas, unos KPIs muy importantes para los procesos de coordinación logística que estaban teniendo acá en la Fundación Santa Fe o que tuvieron. Entonces, lo importante es identificar la métrica relevante, ¿cierto? Mirar cuál es el valor actual y el valor previsto, es decir, también implantar cuál es ese objetivo que yo tengo con respecto a esta métrica, cuál es el valor el cual yo quisiera llegar para tener mi proceso controlado, mejorado. Y obviamente todos tienen una unidad de medida, pues si estoy hablando en costos, pues son valores monetarios, si estoy hablando de valor porcentual, pues estoy comparando porcentajes de rendimiento o relaciones entre diferentes valores. De hecho, nuevamente en la primera vimos varios ejemplos de esto. Importante para tener en cuenta es que esté relacionado con los objetivos y la estrategia.
Entonces, nuevamente, cuando estoy diseñando un indicador o cuando estoy utilizando un indicador, pues este debe estar relacionado con la estrategia que estoy teniendo o con la estrategia que se quiere tener a nivel organizacional, que sea comprensible, obviamente que sea fácilmente entendible, que yo lo pueda entender muy rápidamente para tomar decisiones. Y estos indicadores pueden variar según características de clientes, ubicaciones y diferentes dependencias, porque obviamente son indicadores que dependen de múltiples variables, y algo importante es que proporciona información rápida. Entonces, esa información rápida es para tomar decisiones. ¿Qué pasa nuevamente si mi nivel de servicio está muy bajo? Pues tengo que mirar qué está pasando para mejorar el nivel de servicio. Entonces, esta proporción de información rápida básicamente se relaciona con que sea comprensible. Si yo tengo un indicador que no es fácilmente detallable, pues no voy a entender qué puedo hacer para mejorar. De manera general, no voy a leerlos, pero en logística se trabajan infinidad de indicadores y existen muchos más. Solamente para mencionar, existen como unas grandes agrupaciones, entonces del área de adquisiciones, transporte, cadena de suministro, existencias, gestión de flota vehicular, equipamiento, o sea, existen muchos indicadores y pues obviamente acá no los puedo detallar todos, y cada organización puede crear sus propios indicadores de gestión. Solamente quería mostrarles estos para mostrar que existen multiplicidad. Entonces, ahora tecnologías de información, consumo energético, pues existe diferentes ópticas de un indicador de gestión. ¿Y para qué? Para mostrarles ahora sí, digamos, como lo más relevante, que son como las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado desde la universidad con diferentes actores relacionados con el sector salud. Entonces, el primero básicamente está muy relacionado con lo primero que les estaban mencionando en la primera charla, que es la gestión de medicamentos. Y esta gestión de medicamentos está centrada en este actor de la cadena, y es este estudio fue desarrollado en la clínica de la Universidad de La Sabana. Les voy a poner un poco el contexto de todo, aunque nuevamente está súper relacionado con lo primero que vieron en la primera charla, y es que básicamente la clínica de la Universidad de La Sabana tiene un área de farmacia que es la que provee los medicamentos que van a ser consumidos en la misma clínica. Entonces, digamos que donde se hace el énfasis es en este recuadro, que es ver esa interacción, cómo se está dando y cómo se puede optimizar las decisiones en esta interacción de actores. Pero básicamente también hay una interacción externa que nos provee información. Entonces, por ejemplo, obviamente los pacientes son los que generan la demanda por su tratamiento médico, y esa información es la que va al hospital, y el hospital a su vez pues es el que demanda los medicamentos a la farmacia. Pero hay adicionalmente unos proveedores que son quienes venden esos productos o esos medicamentos o esos insumos médicos hacia la farmacia, y ellos también tienen una información que es muy importante. Acá este estudio fue muy relevante, es porque estos proveedores tenían una información, porque estos proveedores tenían una información que les voy a mencionar, y es una información que es muy variable para la clínica en el momento, era muy variable. Y era, por ejemplo, los tiempos de entrega eran supremamente variables, es decir, no se tenía un acuerdo de servicio. Entonces los proveedores tenían una variabilidad en sus tiempos de entrega, obviamente eso dependía también del producto o del medicamento que se estaba generando. También los precios de venta eran variables, obviamente estos acuerdos son un poco más a largo plazo, pero tenían una variabilidad en los precios. Entonces, obviamente para una clínica puede ser mejor comprar temprano, pero no vas a ver si el precio hacia adelante va a subir o va a bajar, entonces obviamente eso genera una alta incertidumbre de cuándo debería tomar la decisión. Y nuevamente hay otra cosa relacionada, nuevamente muy relacionada con lo que estaban diciendo en la primera charla, y es que ellos tenían una estrategia de comprar todo en volumen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se compraba a uno o varios proveedores y todos los proveedores enviaban el producto, y pues digamos que lo importante ahí, que también es resultado del estudio, es que cada producto puede tener una política diferente dependiendo de cierto tipo de información relevante con respecto a su comportamiento, ¿no? La demanda del producto, la capacidad de almacenamiento, los acuerdos comerciales, la variabilidad de los precios, digamos que hay muchas decisiones interrelacionadas. Entonces, digamos que para explicar un poco al detalle, aunque creo que es claro, digamos, cómo funciona, es una farmacia, digamos que en su acuerdo comercial lo que hace es comprar un producto o decide comprarle un producto a algún proveedor de medicamentos,
pero digamos que ellos tienen un ciclo de pedido en donde ese tiempo de entrega es variable, es decir, yo pido hoy y probablemente me va a llegar en 2 semanas, que es el probable, pero puede que me llegue en 2 o en 3 o en 4 semanas. Entonces, este tiempo de entrega es variable, ¿listo? Entonces, es una información importante porque obviamente la planeación se ve afectada dependiendo de ese tiempo de entrega. Después de muchos, bueno, y lo otro es que la demanda también es variable, es decir, obviamente hay unos, dependiendo del tipo de paciente que esté en el hospital, pues obviamente van a haber unos consumos, pero esos consumos dependen nuevamente de la patología, de la enfermedad que tenga el paciente, y esos consumos pues dependen nuevamente, son variables. Y otra cosa importante que en ese tiempo estaba pasando y es que los tiempos, los precios de venta eran variables. Durante el año eran muy variables y no se hacían acuerdos comerciales de largo plazo por la variabilidad de los precios que estaba sucediendo en ese momento. Y si habían acuerdos comerciales, igual podría ser que más adelante encontraran productos más baratos, digamos, en el mercado. ¿Qué pasa? Que hay los productos o los medicamentos que estudiamos son perecederos, como la mayoría de los medicamentos, y obviamente hay productos que se pierden, que es algo importante que estaba pasando también, importante en el punto de vista económico, porque los productos perecederos pues se estaban venciendo, tenían un alto volumen de producto que se estaba perdiendo, de medicamento que se estaba perdiendo. Entonces nosotros digamos que teníamos en la propuesta como llevar la edad del medicamento para tener en cuenta que ese producto se iba a vencer prontamente o no, para utilizar los medicamentos que más prontamente se iban a vencer, obviamente para evitar la perecibilidad de los productos. Entonces, después de todo esto, pues hay unas decisiones y es que cuando se va a consumir el medicamento, puede que llegue el producto o que esté, pero puede que el medicamento ya se haya perdido o no haya llegado o no tenga suficiente producto en inventario. Entonces, ¿qué debe hacer una clínica? O la clínica de Sabana, supongo que todas funcionan similar y es buscar el producto en el mercado porque nuevamente el indicador es 100% de atención al paciente si obviamente el paciente está en una situación de cuidado. Entonces, si no, se debe buscar el producto en el mercado y encontramos que habían productos que podían valer 160 veces más que el precio si se hubiera negociado en el acuerdo comercial. Entonces, hay un balance, ¿no? Entonces, el producto se puede perder y se puede dañar si compro mucho porque no lo voy a usar. Si no tengo suficiente producto, el producto se me puede acabar rápidamente y tengo que ir al mercado para buscarlo rápidamente, pero debo pagar un costo excesivo por él. Entonces, también es un balance de los indicadores de costos. Entonces, digamos que esta fue nuestra propuesta, no voy a detallar, digamos que lo que hacemos o lo que yo hago específicamente es desarrollar modelos matemáticos para soportar la toma de decisiones. Y ese modelo básicamente era toda esa información, modelarla a través de un modelo de optimización, un modelo de simulación, para tener en cuenta toda esa información aleatoria de los tiempos de entrega, los precios y demás, y la demanda obviamente, y analizar cuál es la mejor estrategia para la clínica. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia era personalizar las políticas de inventario sobre un conjunto de 24 medicamentos que escogimos entre los de mayor demanda, los de más alto costo y los de mayor variabilidad en ese grupo de medicamentos. Y otro modelo que salió de ahí es cuál debería ser la fecha máxima de expiración. En esa época las fechas de expiración no eran a más de un año. ¿Cuál debería ser la fecha mínima, de expiración de un producto para que se aceptara el lote para que este no se fuera a vencer? Entonces ya les voy a mostrar los resultados. Entonces básicamente el primer indicador de gestión a lo que quería llegar es, estos son los costos, obviamente no están en costo real pues por ocultar la información de ellos, pero de estos 22 medicamentos, donde está, básicamente donde está, donde está positivo es que mejoramos la gestión de los costos en ese valor, es decir, con la nueva política se puede decir que sobre esos 22 medicamentos se puede mejorar en un 15%, pero además de mejorar 15% se está generando unos balances y unas decisiones que las personas no están teniendo que hacer, es decir, el tomador de decisiones lo único que tiene que hacer es entrar una información al modelo y el modelo básicamente le va a responder con cuál debería ser la política que usted debería manejar para ese tipo de medicamento
en donde se puede reducir de esos 22 medicamentos que fueron los seleccionados, mejorar la gestión de costos en un 15.86% anual, lo cual era un costo muy elevado para la clínica. Pero además hay otros costos y otras decisiones por detrás que queríamos balancear a través del modelo. Entonces, por ejemplo, se puede lograr que los medicamentos que expiran se reducen, obviamente reduciendo los costos, es decir, ese 15.86% también balancea unas decisiones de otros indicadores de gestión y también se reducen, por ejemplo, las compras de emergencia, que son esas compras nuevamente que generan unos altos costos. Obviamente no se podían eliminar porque básicamente hay mucha incertidumbre en la toma de decisiones y nuevamente toda esa información está variando mucho. Y algo importante es que los inventarios los niveles de inventario de esos productos en promedio se mantienen de manera similar a lo que se viene manejando. Entonces, ¿qué quiere decir? Se mantienen similares, pero se mejoran en dos indicadores, reduciendo las compras de emergencia y las compras y los medicamentos expirados. Y con respecto al segundo modelo que les estaba contando, lo que se generó fue una política, esto es un ejemplo sobre un medicamento, en donde les decíamos, si ustedes aceptan un lote con mínimo 6 meses de expiración, lo que está haciendo, no se ve muy bien, pero es que se está teniendo un número muy pequeño de medicamentos que se expiran y el nivel de inventario no es muy alto, es decir, se encuentra un balance como entre esas dos decisiones, es decir, no tengo mucho inventario, pero tampoco se expira mucho medicamento, ¿sí? Porque nuevamente uno va en contravía del otro. Y esta decisión es multivariable, es decir, yo le puedo decir, si usted quiere aceptar un medicamento, un lote de medicamentos con 2 meses de vencimiento, pues va a tener este nivel de inventario y va a tener este nivel de medicamento expirado. Obviamente, nuevamente van en contravía uno del otro. Si usted acepta un medicamento con alta expiración, con un volumen alto, pues va a tener mucho inventario, pero va a tener casi un nivel de medicamentos expirados mínimo. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Entonces, tenía otros ejemplos, pero se me acabó el tiempo. Perdón. ¿Lo puedo mostrar? ¿Sí? Entonces, les voy a contar un poco el segundo caso, que es de COVID, y esto fue con la Fundación La Cardio. Entonces, todos conocemos el proceso de vacunación cuando fue la pandemia, entonces, básicamente, la vacunación estaba diseñada en 3 etapas, ¿no? Entonces, uno llegaba, estaba el registro, que lo hacía una persona administrativa, luego pasaba al proceso donde subían la información al sistema, verificaban que estuviera agendado, luego pasaba a la zona de vacunación, donde básicamente había un químico que preparaba la vacuna y recibía la vacuna el paciente, y en la tercera etapa pues había un proceso de postregistro en donde iba esa información al PyWeb y donde uno tenía que esperar 15 minutos por si tenía un problema adverso con la vacuna. Digamos que ese fue el proceso de vacunación. El contexto de este problema básicamente es que cuando se abrió la posibilidad de que los privados vacunaran, muchas empresas fueron a la fundación, a la Cardio, se llama ahora, a solicitar que ellos hicieran el proceso de vacunación para sus empresas, ¿sí? ¿Qué problema hay por detrás de eso? Es que claramente cuando había una vacunación masiva, todas las personas llegaban en bloque a vacunar y hacían filas interminables y todas las personas llegaban sin ningún control del agendamiento. ¿Qué se quería evitar? Porque las personas, los privados, obviamente estaban vacunando a personas de alto riesgo, entonces eran personas de edad o con enfermedades que tenían alto riesgo y se quería evitar ese tipo de generación masiva de personas sin ningún control. Entonces, de manera general el proceso era, o lo que se quería saber es, ¿cómo yo puedo hacer el agendamiento de pacientes? Obviamente también maximizando el flujo de pacientes en un día de vacunación o en una jornada, porque financieramente, pues hablándolo en términos financieros o de indicadores de valor, financieramente es mejor tener un flujo alto por día porque puedo vacunar más personas, pero hay otro contraste y es que cada uno de sus puntos de los 3 procesos que les estoy mencionando, pues tenía un número de personas que estaban ahí puestas para el proceso. Obviamente, entre más personas, pues más puedo atender, pero tengo una capacidad física y entre más personas puedo atender más, pero también más costo en la gestión, ¿sí? Recordando que es un proceso de vacunación privada. Entonces hay 2 puntos de vista y es el nivel de servicio de atención hacia los pacientes,
pero también está el otro punto de vista de la gestión de costos del proceso, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué consiste? Es que yo quiero saber cuántas personas debo poner en verificación, cuántas personas debo poner en vacunación y cuántas personas debo poner en registro para maximizar el flujo de pacientes o para minimizar la cantidad de personas, pero tengo que generar un agendamiento, es decir, cada cuánto debo yo agendar a las personas para que lleguen con el fin de que se maximice ese flujo final de personas, pero que no se generen muchas filas entre las esperas, y eso por el distanciamiento social que se estaba, o sea, que se necesitaba por la vacunación de COVID. Entonces, digamos nuevamente, esta es nuestra aproximación que no voy a explicar, y estos son los resultados y son los indicadores que se le presentaba a la cardioinfantil. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué pasa si yo quiero minimizar el número de personas acá. Ese es mi primer indicador. Ellos son los que finalmente van a tomar la decisión. ¿Qué pasa si yo quiero maximizar el flujo de pacientes que sale en un día? Esto es un resultado ejemplo, obviamente, solo para mostrarles. ¿Y qué pasa si yo quiero generar un balance? Es decir, yo quiero balancear el número de personas que tengo en cada puesto, pero también quiero maximizar el flujo, o sea, como un balance entre los dos valores. Entonces, estos son como los resultados que generaba este estudio, y es, por ejemplo, el número de personas en la estación 1, que es donde estaban haciendo el agendamiento, perdón, el registro, pues variaba obviamente dependiendo de cada una de las funciones objetivo que yo quería tener. Por ejemplo, si yo quiero minimizar, solamente ponga 2 personas, en vacunación 4 personas, y obviamente hay unas por detrás preparando las vacunas, y en la estación 3 solo ponga 5 personas. Obviamente este es un caso pequeño para un número pequeño de personas, pero además la otra decisión es cada cuánto debería agendar los pacientes. Entonces, por ejemplo, nuevamente es para un volumen pequeño de personas, acá la solución, minimizando el número de personas que están en cada una de las estaciones, es agende pacientes cada 0.66 pacientes por minuto, ¿cierto? Entonces son número pequeño, cada 2 minutos se está agendando. Obviamente, nuevamente es solamente un ejemplo de prueba para mostrarles la solución. Entonces, ¿qué generaba la solución? Unos indicadores de gestión importantes que les voy a mencionar. Entonces, con esta solución, ¿cómo se medían? Es decir, ellos cómo tomaban la decisión. Entonces, importante, querían que las personas en fila, el promedio de número de personas en fila fuera lo más pequeño posible y que el tiempo en fila fuera lo más pequeño posible para que las personas tuvieran el distanciamiento social, ¿listo? Y lo otro, obviamente, es que tuvieran un flujo diario grande para balancear los costos de este proceso. Entonces, lo que se puede mostrar, por ejemplo, acá es entre esos 3 resultados, lo que a ellos les importaba también es, por ejemplo, la tasa de utilización de cada uno de los servidores, es decir, qué tan ocupados van a estar en un día, porque esos procesos generaban gran estrés para las personas involucradas, porque obviamente estábamos nuevamente en época de pandemia y era un indicador de gestión importante, es decir, de las 10 horas que estaban trabajando al día, las 10 horas, cuánto tiempo o cuánto porcentaje de ese tiempo iban a estar ocupadas trabajando. Y el otro indicador era cuál era el número promedio de personas que estaban que estaban esperando en cada una de las estaciones. Entonces, por ejemplo, el resultado del segundo modelo me está generando un número muy bajo de promedio de personas en espera y está generando una utilización cercana al 60%, pero en la estación 1. ¿Qué pasa en la estación 2? Igual sigue siendo un número bajo y la utilización también sigue siendo un número bajo. En la estación 3, sin embargo, el número promedio de personas en fila aumentaba y es la más grande de los dos. Acá lo que quería mostrarles un poco es la importancia de los indicadores, pero también la interrelación de los mismos. Es decir, a veces los comportamientos no son lineales. Si acá, por ejemplo, en la estación 1 fue el más bajo y en la 2 es más bajo, uno esperaría que en la 3 es más bajo. Pero dada la incertidumbre, los tiempos y lo demás, justamente esa solución en la tercera estación, que es donde esperaba el proceso de subida de información al PyWeb y la espera en el sistema, pues era el más alto. Y claramente los tomadores de decisiones pues se enfrentan a esto, ¿no? Ese indicador, no existe uno que sea mejor que los demás. Era lo que les decía, acá no hay ninguna información porque el proceso era nuevo para todos. Entonces acá lo importante es, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución que tomo
con estos comportamientos indicadores. Y el otro indicador importante para ellos era el tiempo promedio de fila que tenía cada paciente. Nuevamente, por ejemplo, en la tercera solución, el tiempo promedio en la tercera estación y en la segunda es el más grande, pero en la tercera es el más pequeño. Entonces, ¿cuál es la decisión que debería tomar para balancear ese proceso? Y listo. Muchas gracias.